Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras. Este es un nuevo episodio donde tengo una invitada muy especial, Verónica Rivera, y el episodio se llama Migración y proyectos creativos, construyendo nuestro camino. Vero, bienvenida a mi podcast. Estoy muy feliz de tenerte acá en este episodio conmigo. Me encantaría que empezaras presentándote, que nos cuentes un poco acerca de ti, de tu historia, de qué haces, para que empecemos este episodio que va a ser súper especial. Muchas gracias, Mariana. Estoy muy contenta de que volvamos a conectar. Yo soy Vero. Al principio de mis talleres me gusta decir que soy la mente y el cuerpo detrás de A Better Side, que es mi negocio. En español diríamos un lado mejor o un sitio mejor. Y lo que hago es trabajar con migrantes, tratando de ayudarles a reconectar con su lado creativo y con su confianza creativa para trabajar en sus proyectos personales y profesionales a través de coaching individual y talleres grupales. Y también a veces doy charlas y diseño recursos para mis clientes. Súper, me encanta. Bueno, aprovecho para decirlo también a todas las personas que nos están oyendo que todos tus datos, tus links y todo van a quedar en la descripción. Entonces, si te quieren encontrar en redes o si te quieren contactar, ahí va a estar toda la información. Me encantaría, Vero, que pudieras contarnos un poco de cómo nació este negocio para tener un poco más de contexto. Seguro. Bueno, yo vivo en Alemania. Desde hace 12 años me mudé para acá desde Venezuela, en resumen, por la crisis. Y al principio mi principal meta era, ok, me necesito quedar en Alemania, sea como sea, porque siento que algunas de las cosas en las que quería trabajar me iban a ser más fáciles acá. ¿Por dónde empezar? Para dar un poquito de contexto, una de mis mayores razones para mudarme es porque yo tengo diabetes tipo 1, me estaba costando conseguir mi tratamiento en mi país y quería ir a un lugar donde sabía que eso no iba a ser un problema, pero también tenía como esta inquietud de conocer otras culturas, Ujú. vivir en otros lugares, estar en contacto con otras personas. Y bueno, al principio yo me vine para acá, como digo, de una situación de crisis y todo me parecía maravilloso y fantástico y estaba muy contenta de estar acá. Pero obviamente con los años me di cuenta de que no existe paraíso, no hay lugar perfecto, nosotros también tenemos un rol en crear nuestra realidad y algunas cosas como que me empezaron un poco a crear un conflicto. Pero el punto de quiebre fue cuando yo recibí mi residencia permanente y mi nacionalidad acá en Alemania, en el que siento que llegué a ese punto de, ok, ya estoy acá, mi proceso migratorio terminó y que me empecé a dar cuenta de todas las cosas que había sacrificado para estar acá, cómo me había intentado como amoldar, a veces hacer pequeña, meterme en una caja como para hacer todas las cosas que la oficina de migración quería de mí y que no siempre estaba alineado con lo que yo realmente quería, con las Ujú. cosas que yo quería hacer o que quería priorizar, que creo que está muy relacionado con el tema que hablas en este podcast, ¿no? Como que estar alineados Absolutamente. con realmente lo que queremos ser. Y a veces, dependiendo de la historia migratoria, no tenemos la opción de sentarnos a pensar en esas cosas. Creo que en mi caso puede que sea un poco así porque no me vine como en las mejores condiciones y estaba como muy enfocada en lo que yo pensaba iba a ser una mejor vida Ah, acá y que era siento la que es algo prioridad en que, ese momento también, ¿no? exacto, siento que me he dado cuenta con el tiempo que a veces en Latinoamérica y en otros lugares tendemos a idealizar otros sitios y pensamos que allá la vida va a ser mejor y que todo va a ser mejor, pero eso depende mucho de lo que cada persona quiera para sí mismo. Entonces, en ese punto me di cuenta que, por ejemplo,
mis proyectos creativos habían quedado de lado, algunas cosas que quería hacer ya no las estaba haciendo, Ujú. el trabajo que tenía no era el trabajo que quería hacer, era el trabajo que sentía que iba a ser el camino más rápido a conseguir la residencia permanente. Y empecé a recibir coaching, recibir terapia, hacer miles de talleres, también mi propio exploración Sí, personal. como a descubrir tu camino, ¿no? Como a descubrir tu alineación. Exac exactamente. Siento que muchos negocios empiezan de esa manera, ¿no? Como que de un pain point que tenemos personal y que a través de nuestro proceso pensamos, me ha quedado mucho, quiero ahora compartirlo con otras personas. Y bueno, ese fue también mi caso. Yo empecé a entrenar inicialmente para hacer coaching. En ese momento, digamos, yo no estaba pensando, voy a estudiar coaching y luego me voy a convertir en coach, sino que tenía un trabajo en el que también hacía facilitación de talleres y de otras experiencias en mi rol. Y decía, quiero mejorar mi habilidad de hacer este trabajo. Empecé a hacer ese taller que también incluía mucha facilitación en grupos, que era el trabajo que me interesaba más. Pero bueno, ese trabajo también como que me removió muchas cosas, me hizo ver muchas cosas. Esto que estoy compartiendo ahora, me doy cuenta que percibíamos de pronto hoy Europa, que también es una historia que nos inventamos y que, bueno, que nos inventamos porque hay una serie de sistemas que están ahí para modificar un poco esa creencia. Y eventualmente empecé a trabajar con otras personas y hubo un punto que dije, no, creo que voy a dejar mi trabajo para dedicarme full time a esto. Y desde entonces, eso es lo que hago. Súper, me encanta ver que nos compartas tu historia y hay algo que me encanta de lo que dices y de cómo lo cuentas y en lo que me siento plenamente identificada contigo, que es esa parte de los negocios del alma, donde cuenta tanto nuestra historia, ¿no? Nuestra historia personal muchas veces es la que marca y la que dicta esos pasos, por lo que decías tú, porque ha sido un camino de transformación para mí, no siempre fácil, puede haber tenido muchas dificultades, pero una vez que estás al otro lado, dices, qué lindo poder compartir esto, qué lindo poder ayudar a otras personas a hacer que su camino y su transformación sea más fácil, como entre comillas, sino como acompañarlas a esto. Y me encanta porque lo comparto plenamente y creo que nuestra historia es fundamental. O sea, yo de verdad creo que cuando tenemos negocios del alma, nuestra historia realmente tiene todo que ver con el negocio, porque es como que la vida nos ha mostrado un camino, a través de ese camino nos muestra un propósito para ser compartido. Entonces, Exacto. me encanta. Es un trabajo que es muy difícil, porque he escuchado muchas personas que hacen, por ejemplo, business coaching o que te ayudan con tus negocios y que hablan mucho de cómo el proceso también es muy personal, porque especialmente cuando estás trabajando sola, sin equipo, e incluso cuando empiezas a crear equipo, porque te empiezas a enfrentar a todos estos temas que tiene cada persona, ¿no? Como que exponerte, venderte, hablar de lo que haces, posicionarte. En el tema de ventas, ¿no? Hablar de dinero, cuál es el valor que tenemos. Entonces, tiene sus fases y eso es también lo que me parece muy interesante. Y volviendo al tema de la migración, es un proceso que impacta tantos elementos y que realmente mueve todo, ¿no? Como que te mueve tu base, tu El piso. sensación de hogar, exacto, tu identidad. Creo que, bueno, en los años que tengo haciendo este trabajo, siento que hasta ahora no hay espacio hasta ahora para aburrirse porque hay tantas cositas que trabajar y como digo, que cada historia es tan única que aunque tengamos puntos en común, ¿no? De pronto venimos de los mismos lugares y vivimos en el mismo país ahora, pero entre medio las condiciones son muy diferentes. Entonces hay ese espacio para crear paralelos, pero a la vez, pues Es muy vas en tu camino. personal y es muy Exacto, único. exactamente. Sí. Y de ahí 2 cosas que me parecen lindas. La primera, que de hecho aplica para las 2 cosas, sea para el emprendimiento, como decías tú antes, y para la migración, que son que nos estiramos. O sea, es sacarnos completamente de nuestra zona de confort y nos tenemos que estirar en 1000 áreas, porque, por ejemplo, personas como nosotras que tenemos además un proyecto creativo, una cosa, digamos, que uno la ve como toda creativa, pero
por detrás, si se vuelve un negocio, hay que tener toda una serie de otras habilidades que uno tiene que aprender que nos estiran y es lo mismo con la migración. Llegas a un país nuevo, de pronto con una lengua nueva, con una cultura nueva, con todo nuevo y creo que es importante adaptarse, transformarse sin perder la propia identidad. Sí, entonces es una cosa también muy difícil, como ver poco a poco y hasta donde uno se va volviendo de los 2 sitios, ¿no? O sea, yo siento que yo Exactamente. ya adentro también, yo llevo 8 años viviendo en Italia, que he como absorbido muchas cosas de la cultura, me he apropiado también de muchas cosas y qué lindo esa transformación sin dejar de todas maneras de ser yo la persona hace 8 años que llegué a Italia con ya mi experiencia pasada. Sí. Esa parte me encanta. Y también me gusta mucho que, por ejemplo, yo tengo 2 inviernos acá y siento que este invierno, 2026, en el año que estamos, ha sido el peor y de hecho leí hace poco que ha sido el peor en 16 años. Ah, Y wow. esta mañana, cuando fui a caminar a mi perra, de pronto veo que pasa como el carrito que limpia la nieve de las aceras, que era algo que nunca había visto. Y como que me hace caer en cuenta de siempre hay una cosita nueva, aunque ya tengo mucho tiempo acá, que me sigue como despertando y trayendo de nuevo al momento presente. Pero creo que es esencial eso que dices, saber balancear ambas partes de tu nueva identidad, porque pienso que una vez que somos migrantes, siempre vamos a ser migrantes, aunque volvamos a nuestro país de origen, porque te estás trayendo todo eso que ya se volvió parte de ti Ujú, y tratar de hacer las paces con eso, ¿no? Como que qué partes de mi identidad quiero traer y seguir nutriendo en mi vida ahora y qué partes de esta nueva fase quiero complementar con eso y que sea un total. proceso un poco más amable hasta en este punto. Y una de mis motivaciones para hacer este negocio es que sentía que el sistema migratorio no funciona y mi percepción es que no va a cambiar. Puede ser que en mi vida logre ver un sistema migratorio más amable, pero creo que como está ahora es muy difícil para la persona. Entonces, quisiera que en mi trabajo les dé algunas herramientas para decir, tú no eres el problema, tú no te tienes que aplastar, ni cambiar, ni sacrificar completamente lo que eres, ni sentir que vales menos en una sociedad que a veces te quiere hacer creer eso. Ujú, Entonces, rescatar un poco cómo quiero presentarme, cuáles son las cosas que quiero cultivar o amasar un poco más. Todos tenemos nuestra parte creativa, es uno de los temas que de pronto tú también escuchas mucho, que siento que las personas creativas piensan que todos somos creativos y a veces las personas que todavía no se identifican como creativas dicen, no, es que yo no soy creativo, pero ujú. creo que todos tenemos esa capacidad de crear. Entonces, es una de las cosas que me gusta empujar un poco y alimentar, ¿no? Ok, ¿cómo estoy siendo creativo en mi día a día y cómo puedo ser creativo de las formas en las que quisiera hacerlo? Porque, por ejemplo, cocinar también es ser creativo, ¿no? O Ujú. como elegir cómo voy a hacer mi día también es una forma de Es que diseñar hay mi mil futuro. formas, exacto. Me encanta esto que estás diciendo y creo que también es como un cambio de perspectiva, porque Ujú, muchas veces yo creo que migrar o incluso viajar no necesariamente tiene que ser solo si vives X cantidad de años, sino como incluso viajar es un cambio de perspectiva. Obviamente, como decías tú, también todo tiene un flip side, entonces así como puede traerte muchos beneficios en un sentido, puede que en otras cosas pues es difícil, pero creo que esa aceptación del flip side, como de que de todas maneras va a haber los 2 lados, es importante poder ver esa parte positiva y ese cambio de perspectiva y analizarlo en tu vida, cómo eso te está cambiando a ti, cómo eso te puede transformar a ti también, cómo eso también te puede nutrir de pronto lados tuyos que no conocías, te puede nutrir ideas, te puede nutrir proyectos. El flip side va a estar siempre, la dualidad va a estar siempre. Creo que también depende mucho de uno, como en que te enfoques, porque si tú te enfocas en todo lo que estás dejando, que puede ser mucho, y creo que para muchos de nosotros que somos migrantes empieza como por la familia, por la cultura, por los lugares.
sobre todo como por estas cosas tan importantes como la familia, es como empezar a ver también cuáles son las otras cosas que sí te está dando este lugar, cuáles son las oportunidades nuevas que te está dando, cuál es la estabilidad, por ejemplo, que buscabas antes que sí te está dando. O sea, como cada lugar obviamente es muy, muy personal y como decías tú, cada persona es única, entonces así vengamos del mismo país, la historia siempre va a ser única, pero creo que eso también es la parte linda y lo que estábamos diciendo, es como el propósito, ¿no? Como que la vida te ha mostrado a ti ese camino y que muchas veces ha sido difícil, pero qué lindo que ahora que has vuelto eso, que fue difícil para ti en un momento y que tuviste tanto aprendizaje en gasolina para poder enseñarlo a otras personas, para poder compartirlo, para poder crear con eso. Sí. Me encanta esto que dices como del flip side y de cambiar de perspectiva. Es una de las cosas, de hecho, el nombre de mi negocio como A Better Side también juega un poco con eso, ¿no? Como que obviamente Ujú, siempre hay muchos lados de donde podemos ver la vida y también, como yo lo digo, como que muchas bueno, no sé si personalidades. Hay muchas formas en las que nos presentamos y que recordar que nosotros también podemos decidir cuál va a ser ese lado de nosotros mismos que queremos mostrar y cómo queremos ver nuestra realidad. Pero, por ejemplo, de los temas que tú trabajas que me parecen muy importantes, ¿no? Cómo diseñamos nuestros espacios para sentirnos más a gusto, como recordar que tenemos ese poder de decisión de qué es lo que podemos hacer. Y obviamente eso depende un poco de los recursos de la persona, dónde estás, pero de preguntarnos, ok, ¿estoy a gusto acá o no? ¿Y por qué? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Porque obviamente mi intención es que la persona pueda sentirse a gusto donde está, pero hay un punto que de pronto este no es el lugar para mí, ujú, de pronto este lugar no está alineado con lo que yo quiero o con mis expectativas y total. que uno llega a un punto en el que tal vez necesito ir a otro lugar porque esto no es lo que yo pensaba que iba a ser. Sí, eso por un lado, o por otro lado puede ser también, ya me siento completa con esta experiencia, ¿sí? Viví acá, estoy Exacto. feliz, me encantó. A mí me pasó, por ejemplo, Vero, que en mi experiencia en China llegó un momento en el que me sentí completa. Yo amaba mi vida en China, amaba mi experiencia, amaba China, amaba todo, pero ya, como que llegó un momento que dije, listo, es también momento de volver, tengo otros proyectos en mente, tengo otras prioridades y creo que también es válido, ¿no? O sea, no solo es la migración como tienes que irte para siempre, sino la migración también puede ser un proceso de transformación, como tú decías antes, donde uno también de pronto descubre que, que está completo en un momento y quiere o volver a su lugar de origen, a estar más cerca de su familia. Muchas veces también he visto cuando las personas tienen hijos, por ejemplo, que quieren volver para estar más cerca de la familia, pero como cada historia es única y es chévere también eso, ¿no? No hay reglas fijas en este juego, sino que cada uno puede ir construyendo y co-creando a su manera. Exactamente. Yo tengo mis momentos con Berlín, debo decir. Creo que ha tenido como sus sube y bajas. Sí me he dado cuenta que mi periodo de luna de miel fue muy largo. Como que todos los primeros años era como wow. Y claro, también como estaba haciendo diferentes cosas. Primero estudiar, luego empezar a trabajar, conocer gente. Cuando eventualmente conocí a mi pareja, ¿no? Como va teniendo como sus highs y creo que, como te comenté, con mi proceso de empezar mi negocio, de explorar, de repensar las cosas, también tuvo sus lows, pero sigo llegando al punto en el que veo, todavía me siento a gusto acá, estoy muy consciente de que tengo también una vida muy privilegiada, de que tengo la mayoría de las cosas que quiero tener y bueno, hace poco hice también las paces con ese concepto que creo que ya mencioné, que no existe un paraíso, ¿no? Como que hay algunos momentos en que me gustaría estar más cerca de mi familia físicamente, hay algunos momentos en que me gustaría estar en un lugar en donde no haya invierno, pero bueno, hay otros lugares que de pronto tienen esos elementos y no tienen otras cosas que me siguen nutriendo de acá. Entonces, a veces comparto con las personas con las que trabajo, bueno, tienes por lo menos un 80% en el que digas, me siento plena con mi vida acá y bueno, hay algunas cosas con las que no estoy muy contenta, pero que puedo aceptar y que no me están, digamos que ese 20% con el que de pronto no estás al 100 no te está consumiendo o pesando tanto de que de pronto opaca el Lo resto de las otro. cosas que Ujú. sí
Y Sí. otra cosita que quería mencionar, uno de mis talleres es justo sobre hablar de la relación que tenemos con el lugar donde vivimos, cómo nos sentimos. Berlín suele ser una de esas ciudades que tiene mucha polarización, que la gente ama o odia, he notado. Y bueno, hacer ese trabajo de pensar, o sea, qué es lo que está pasando, ver esos porcentajes. Y también he notado que muchas veces las personas vienen al taller para trabajar esas cosas y una que otra vez me dicen, me he dado cuenta de que no estoy bien porque no me siento bien internamente yo como individuo y que eso no necesariamente tiene que ver con la ciudad, que puede que sí tenga algunos elementos, pero a veces, qué sé yo, no estamos a gusto con nuestro trabajo o con nuestras relaciones o con nuestra salud mental en el momento Ujú. O nos sentimos y que es solos también. exactamente, y que eso nos hace ver desde el peor lugar, Sí, total. por poner un ejemplo exagerado. Y, Sí, puede como y bueno, manchar la experiencia, digamos, como exacto, apropiarse demasiado. exacto. No estoy diciendo que siempre es el caso, Ujú. pero Puede pasar también. Sí, creo exacto. que ahí depende mucho como también del trabajo interno, ¿no? De ver y reflexionar realmente qué es lo que nos afecta, cómo, qué cosas puedes aceptar, porque igual lo que dices tú no existe paraíso perfecto. Entonces, qué cosas de ese lugar o de tu situación en ese lugar puedes aceptar y puedes vivir bien con eso y cuáles definitivamente no. Y si puedes hacer algo al respecto, no, porque muchos, por ejemplo, el invierno, pues no depende de ti, no es como que tú lo puedas cambiar. Entonces, hay cosas que cada uno puede ir decidiendo y también evaluando, y en el caso, pues evalúas qué cosas estarían en tu poder para hacer, para poder mejorar esa situación. Exactamente. Otra cosa, Vero, que me encantaría que habláramos es la parte de la creatividad como motor de vida, porque yo siempre he sido una persona creativa, amo todo lo que tiene que ver con creatividad y además creo, como decíamos antes, que la creatividad tiene muchísimos lenguajes que no se, como que no se encasilla solo en las artes, como estaba pensado antes, sino que va a casi todas las áreas de nuestra vida. Pero quería preguntarte, porque muchas veces la creatividad también se ve como un lujo. Lo dejaré para un hobby cuando tendré tiempo para, o cuando ya haga todo lo otro que tengo que hacer, voy a pensar en un proyecto creativo, una cosa que me llena el alma. Pero yo creo que la creatividad es motor de nuestra vida para muchas personas, no para todas las personas, pero para muchas personas. Por ejemplo, nosotras que tenemos negocios creativos, que trabajamos también con toda esa parte de la creatividad y además la creatividad siendo como un concepto ¿cómo se puede decir? Es que es como tan difícil de definir, ¿no? Porque Ujú. es como muy moldeable y adaptable a muchas cosas. ¿Cómo es tu perspectiva sobre este tema? Sí, me encanta esta pregunta y me hace recordar, hace mucho tiempo leí un libro sobre la meditación que empezaba hablando sobre cómo para la autora contaba que su padre era militar y que hace muchísimos años iba a correr y que lo paró la policía preguntándole qué haces corriendo por la calle, random. Y que ella hizo esta mención porque en ese momento no era normal ir a correr por nuestra salud y que ella quería llegar al punto en que se normalizaba el meditar como parte importante de nuestra salud. Y eso, siempre pienso en eso Amo, y me digo, encanta. quisiera que la práctica creativa llegara también a ese punto, que no sea como, esto es algo que hacemos cuando nos sentimos hippies o como cuando nos sentimos, qué sé yo, que tenemos un Inspirados. poco de tiempo libre, Ujú, sino que es una práctica importante también para nuestra salud mental, para conocernos, para tener ese espacio de estar en silencio con nosotros, que hoy en día tenemos tan poco de eso, y que si pensamos, existen pinturas en cuevas en medio de la nada desde que existimos, o sea, esa necesidad de pronto expresarnos, ¿no? De conectar con otras personas, de hacer sentido de lo que estamos viviendo, ujú, siempre ha estado ahí. Entonces, es bastante triste que hayamos llegado a ese punto de eso es algo que hacen los niños y que ya luego se pierde, ujú, porque es una herramienta que sirve para tantas cosas y que es tan accesible para todas las personas. Si tú tienes un lápiz y un papel,
puedes escribir, puedes dibujar, puedes contar qué te está pasando por la mente, ¿no? Echar un cuento, hacer journaling, que es una práctica que se está Mm, normalizando un poco más, pero también puedes resolver problemas, pensar cómo quiero abordar esto desde herramientas muy sencillas como crear una lista. Hacer una lista también puede ser un proceso creativo, ¿no? sí. 10 ideas para la cena hoy. Yo pongo mucho el ejemplo de la cocina porque siento que casi todas las personas necesitamos cocinar, así sea un poco. Y como tú abordas una receta o cómo voy a resolver la cena hoy, también es un proceso creativo. Ujú, Entonces, esas son algunas de las cosas que traigo en mis talleres y que también invito a las personas a pensar en qué estoy haciendo por diversión, qué estoy haciendo para explorar, para hacer sentido de lo que me está pasando. Y a mí me parece que el escribir es una de las herramientas más sencillas porque, bueno, si sabes leer y escribir, tienes acceso a ello. ujú. Pero, como dices, hay tantos otros lenguajes. Muy recientemente empecé a aprender a tocar el ukelele. Siempre me considero una Súper. persona que no soy nada musical, pero que eso también es una idea que yo me inventé, porque todos podemos ser musicales si dedicamos el suficiente tiempo a eso. Y es algo que también repito, todos podemos dibujar bien si practicamos las suficientes horas, si eso es algo a lo que queremos llegar. Pero pienso que lo más importante es pensar qué expresión, como dices, de la creatividad quisiera explorar y cómo puedo hacer espacio para ello sin un propósito específico. Ujú, No que voy a aprender a dibujar perfecto para luego vender mis ilustraciones y luego hacer una novela gráfica, porque tendemos a poner como mucha presión sí. en esos nuevos hobbies, sino para tener un espacio para mí, para aprender algo nuevo, para crear algo con las manos y notar cómo esa práctica nos va afectando, porque los beneficios Son de crear y infinitos. de hacer Ujú. arte son infinitos, pero tal vez el más tangible es tener ese espacio para ti, con suerte, en silencio, que obviamente se presta para conectar con otras Sí, personas como si una crees. meditación activa, más o menos. Exacto. Pero pasa algo interesante cuando estás haciendo ese proceso repetido, ¿no? Como, Ujú. por ejemplo, yo tejo mucho y claro, es una acción muy repetitiva, pero estás en ese estado en el que no necesitas hacer nada más. Sí, Estás ahí con tu estás. material, Ujú. estás presente y eso es suficiente. Y llegar a eso es tan valioso. Como digo, te puede servir para infinitas Me cosas. encanta. Es que creo que se puede ver como de dos maneras y dependería uno cómo quisiera enfocarlas. Como Ujú, dices tú, como ser una cosa solo de expresión. Entonces, ¿cómo quiero expresarme en un cierto sentido sin ningún propósito, o sea, sin un propósito específico, que luego de pronto puedes descubrir que tiene un propósito detrás, pero también se puede quedar en un momento de expresión, en un momento de meditación activa, como dices tú, simplemente para ti, para tu alma. Es algo que te gusta hacer, que te hace feliz, que te llena. Pero también puede volverse un negocio del alma. Es algo que te apasiona tanto que tú quieres compartirlo con el mundo, que tú quieres vivir de eso, que tú quieres hacer eso porque realmente te llena tanto. Entonces también como qué lindo que puedes tomar ujú. cualquiera de los caminos. También pueden hacer como un hobby y de pronto te das cuenta después que es algo que quieres volver un negocio porque de verdad es tan valioso para ti que quieres compartirlo con los demás, quieres servir a los demás también a través de eso, o simplemente puede ser algo que te da paz, que te da tranquilidad, que te da serenidad y que te gusta hacer. Totalmente. Y todo porque te estás dando el permiso de empezar. Ujú. Y de explorar también. Súper, me encanta. Me encanta también. Bueno, Vero. Bueno, Bueno, Vero, me encantaría que para las personas que nos están escuchando, si tuvieras solo un consejo para darle a esas personas que de pronto acaban de llegar a otros países o que están en procesos migratorios, que son personas creativas o que son personas que de pronto en este momento ven que no le pueden dedicar tiempo a una pasión o a ujú. algo que llena su alma porque están enfocadas en otras cosas, de pronto en otras prioridades en este momento, ¿cuál sería ese consejo que tú les darías si pudieras darles solo uno? Pues
Creo que lo principal es preguntarnos por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Es decir, yo me mudé a Alemania porque quería tener, entre comillas, una vida mejor. ¿Qué significa una vida mejor para mí, no? ¿Qué elementos tienes? Y bueno, en coaching hacemos mucho, por ejemplo, trabajo de valores. Pueden buscar eso, es un ejercicio muy sencillo que siento que puede guiar mucho. Pero simplemente preguntarte cuáles son las partes de mi vida que son esenciales para mí ahora. Es decir, quiero vivir acá para tener una vida mejor, lo cual para mí significa tener espacio para hacer arte. Entonces, ¿cómo puedo hacer espacio para hacer arte hoy? No cuando ya tenga el trabajo, la pareja. La Es casa, decir, 10 todo. minutos para escribir en la mañana o 5 minutos, y esa práctica te va a ir llevando a esa realidad eventualmente. Otras personas dicen, quiero estar acá para tener un trabajo que me permita tener mucho tiempo con mi familia, por ejemplo. ¿Cómo puedo priorizar eso hoy? No dejarlo para mañana. Y recordar siempre que no te tienes que cambiar, no te tienes que invisibilizar, no te tienes que encoger porque eres migrante en un país nuevo. O sea, tú tienes un valor simplemente por estar vivo en esta tierra, y no, eso no, No no hay depende del nada que te lugar. pueda aplacar. Gracias, Vero. Me encanta. Gracias a ti, me encantó esta conversación. Bueno, Vero, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros hoy. A todas las personas que nos están escuchando, les agradezco mucho también si llegaron hasta acá. Les dejaré todos los links de Vero en la descripción y Vero, muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que nos veamos en otros episodios y te mando un abrazo grande y a todos los que nos están escuchando también un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo Encantada. episodio. Chao. Chao.